familia Radio Vida, bienvenidos, qué bueno que están con nosotros nuevamente aquí en este programa Verso por Verso. Ya es la emisión número 70, este 30 de junio, y vamos a estar hablando del año del jubileo, este importante tema de Levítico 25. Solo queremos pasar brevemente por el capítulo 24, ya que son escenas que ya habíamos mencionado en el libro del Éxodo. Levítico 24, del 1 al 4, habla de que tiene que haber aceite para el alumbrado del candelabro, y esto ya lo habíamos visto, es paralelo a Éxodo 27, 20 y 21. Así es que este es un testimonio de la presencia del Dios de Israel entre su pueblo. Ahí tenía que haber siempre lámparas encendidas en el lugar santo. Levítico 24, 5 y 6 habla del pan del tabernáculo, que también es paralelo a Éxodo 25, 23, ya lo habíamos visto. Esto tiene que ver con los panes que se ponían en la mesa de los panes precisamente, y eran 12 panes, 12 por cada tribu, apilados en 2 hileras de 6, y también tenía que haber incienso puro, y esto era para la provisión de Aarón y su familia y sus hijos. Es decir, donde dice el verso 9, será por derecho perpetuo de Aarón y de sus hijos, los cuales lo comerán en el lugar santo, porque es una cosa muy santa que le pertenece, de las ofrendas que se queman a Jehová. Y eso tiene algo que ver con la provisión del sacerdocio, del que habla también el apóstol Pablo cuando escribe en 1 Corintios 9:14. Dice: así también ordenó el Señor a los que anuncian el evangelio que vivan del evangelio. Y bueno, en este sentido tiene que ver con esa provisión, ¿verdad? Dios llama a un pueblo, recordemos, y lo vamos a mencionar ahorita que veamos la cuestión del jubileo, que a la tribu de Leví, que de donde vienen las familias sacerdotales, a ellas no se les iba a repartir terrenos de cultivo, solamente al resto de las 11 tribus, pues ellos, su herencia era Jehová, el servir en el templo, y tenían que aprender a vivir de ello. Y del verso 10 en adelante habla de un caso muy curioso, de un castigo por blasfemia, que ya pues en alusión a los mandamientos en Éxodo 27, donde habla: no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, y habla de una mujer israelita de padre egipcio que blasfemó y maldijo el nombre del Señor, y por ello pues recibió un castigo. Dice el verso 12 que lo pusieron en la cárcel hasta que le fue declarado qué hacer por la palabra de Jehová. Es decir, recordemos que los antiguos hebreos eran muy cuidadosos de no tomar el nombre de Dios en vano, para no violar ese mandamiento, y tenían un alto respeto por el nombre supremo del Señor revelado en la montaña a Moisés. El portador del nombre, hemos mencionado, es la presencia misma de la persona, y para ellos fue tan sagrado que llegó solamente a restringirse su uso al sumo sacerdote el día del Yom Kippur. Cuando entraba ahí invocaba el nombre del Señor, y posteriormente definitivamente dejaron de pronunciarlo y cambiaron la lectura del tetragrama con el nombre del Señor, que en la versión Casiodoro de Reina lo traduce como Jehová, otras versiones como Yahvé. Sin embargo, ya quedó esa traducción como Adonai, el Señor, y así hasta el día de hoy. Y ya entonces, para entrar en este marco, ¿verdad?, entramos de lleno al capítulo 25 de Levítico, que es el año sabático. Dice: Jehová habló a Moisés en el monte Sinaí y le dijo: habla a los hijos de Israel y diles: cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy, la tierra guardará reposo para Jehová. Y bueno, aquí está hablando de un año sabático que iba a implementarse una vez que entraron en la tierra prometida, las tierras de los antiguos cananitas, los descendientes de Canaán. Y dice que 6 años sembrarás tu tierra, 6 años podarás tu viña y recogerás sus frutos, pero el 7º año la tierra tendrá descanso, reposo para Jehová. No sembrarás tu tierra ni podarás tu viña, no segarás lo que de por sí nazca en tu tierra segada, y las uvas de tu viñedo no vendimiarás. Año de reposo será para la tierra.
Aún en descanso la tierra te dará de comer a ti, a tu siervo y a tu sierva y a tu criado, al extranjero que habite contigo, y también el animal y la bestia que hay en tu tierra servirán del alimento de sus frutos. Desde aquí había un cese en el trabajo agrícola en el 7º año, y esto en referencia a los 6 días de la creación que menciona en Génesis 1, que en 6 días Dios trabajó, en ese sentido de que hizo todas las cosas que hoy conocemos, y el 7º día descansó. Entonces ese 7º día es muy recalcado entre los antiguos hebreos, para mencionar también que había un año sabático, un año donde no deberían de trabajar la tierra. Y después vendría el año del jubileo, que es una reforma social radical en aras de la igualdad y que no hubiera pobres entre el pueblo. Esto es algo que ha inspirado las leyes de los ejidos, repartos de tierras, leyes para abolir la pobreza. Y es muy interesante. Miren, Levítico 25:8 dice: contarás 7 semanas de años, 7 veces 7 años, de modo que los días de los 7 semanas de años vendrán a sumar 49 años. 7 por 7, 49. Entonces 7 años sabáticos era donde la tierra descansaba. Al 7º año, entonces dice: harás tocar fuertemente la trompeta. En el 7º mes, el día 10 del mes, el día de la expiación, el día del Yom Kippur, que ya habíamos mencionado, haréis tocar la trompeta por toda vuestra tierra. Bueno, la trompeta es la palabra chofar, ¿no?, que está de moda últimamente en las iglesias evangélicas, ¿no?, adquirir un chofar y tener ahí quien la ejecute, que no es otra cosa que un cuerno de carnero. Entonces aquí Casiodoro de Reina lo traduce como trompeta, pero es un chofar, ¿no? Entonces se anunciaba de esta manera, dice: así santificaréis el año 50 y pregonaréis libertad en la tierra a todos sus habitantes. Este año os será de jubileo, y volveréis cada uno a vuestra posesión, y cada cual volverá a su familia. El año 50 os será jubileo, no os sembraréis, ni segaréis lo que nazca de por sí en la tierra, ni vendimiaréis sus viñedos, porque es el jubileo, santo será para vosotros, del producto de la tierra comeréis. Aquí la palabra que al español se traduce jubileo es yobel, que significa el toque del cuerno del carnero, es decir, el toque del chofar. Eso es, la acción de tocarlo se le llama chofar. Si pudiéramos hacer una traducción muy literal, bueno, sería, ¿verdad? Chofar es la trompeta y yobel es trompetear, ¿no? O sea, ejecutarla, tocar el instrumento. Entonces es yobel, el jubileo. Y dice: en este año volveréis cada uno a vuestra posesión, lo que había recibido en patrimonio. Y las propiedades no podían cambiar de dueño definitivamente. Lo que en realidad se vendía no era la tierra, sino un determinado número de cosechas. Y es que esto lo vamos a ver posteriormente, si Dios nos permite, llegar al libro de Josué, del capítulo 13 en adelante. Habla cuando una vez que conquistan las tierras de Canaán, entonces empieza el reparto de tierras. Y ese reparto les toca tierras a cada una de las 11 tribus, excepto la tribu de Leví. Y esa tierra, la idea es de que, bueno, en el quehacer de la vida podían empeñarlas, venderlas, terminar de esclavos y pagar con las tierras el rescate, y podían perderlas, pues. Pero el año del jubileo, al año 50, la idea es de que la propiedad regresaba a su dueño original o a la familia original de la tribu donde fue distribuida. Ese es el sentido de equidad del jubileo. Y lo redacta de esta manera, Levítico 25:14. Cuando vendas algo a tu prójimo o compres de manos de tu prójimo, no engañe ninguno a su hermano. Conforme al número de los años transcurridos después del jubileo comprarás a tu prójimo. Conforme al número de los años de cosecha te venderá él a ti. Es decir, poniéndolo en este contexto, pudiéramos mencionar que son como las rentas, ¿no? O sea, faltaban 10 años para el jubileo, te vendo la tierra, te la tengo que vender por 10 cosechas.
porque después de las 10 cosechas viene el jubileo y me tienes que regresar la tierra. Aquí decía, no defraude nadie a su hermano y pónganse abusados. Si van a comprar una tierra, solamente puedes comprarla por el número de años que quedan para llegar al jubileo, porque el jubileo habría que regresar a sus dueños originales. Y dice, bueno, cuanto mayor sea el número de años, aumentarás el precio, y cuanto menor sea el número, disminuirás el precio, porque según el número de cosechas te venderá él. Aquí estamos siendo muy específico, y entonces dice el verso 17, no engañe ninguno a su prójimo, sino temed a Jehová vuestro Dios, porque yo soy Jehová vuestro Dios. Y bueno, y en este sentido también menciona el verso 19, la tierra dará su fruto, comeréis hasta saciaros y habitaréis en ella con seguridad. Y quizá te preguntarás, ¿qué comeremos el 7º año, ya que no vamos a sembrar ni recoger nuestros frutos? Y entonces el Señor le dice, yo les enviaré mi bendición el 6º año, y ella hará que haya fruto por 3 años. En el 8º año sembrarás y comerás del fruto añejo, hasta el año 9, hasta que venga su fruto comerás del añejo. Es decir, el 6º año, si era el año sabático, el año 49 en este caso, si era el año previo al jubileo, ese 6º año, previo al Shabbat o previo al jubileo, al Yobel, el Señor prometió dar una abundante cosecha, de tal manera que de la cosecha de ese año previo tenían que guardar. El año del jubileo comían solo lo que producía la tierra, el siguiente año no comían porque apenas iban a sembrar y tenían que esperar el ciclo agrícola para cosechar, entonces tenían que tener suficiente grano y alimento para el 3er año. A eso se refiere la Escritura, que les enviará bendición el 6º año y hará que haya fruto por 3 años. Y bueno, pero esto no solamente era con respecto al fruto de la tierra, también dice acerca de la recuperación de la propiedad. La tierra no se venderá a perpetuidad, porque la tierra mía es, y vosotros como forasteros y extranjeros sois para mí. Aquí dice parte del principio que ya hemos mencionado anteriormente, que de Jehová, como dice el Salmo 24, es la tierra y su plenitud, del mundo y los que en él habitan. Todo le pertenece a Dios, pero nos da como una concesión, un derecho de habitar en cierta tierra, pero al final de cuentas no era de los israelitas, era de Dios, y él se los entregaba. Por eso dice, la tierra no se venderá a perpetuidad, porque no le pertenece a las personas. El verso 24, por tanto, en toda tierra de vuestra posesión otorgaréis derecho a rescatar la tierra. Si tu hermano empobrece y vende algo de su posesión, entonces su pariente más próximo vendrá y rescatará lo que su hermano haya vendido. Cuando el hombre no tenga quien rescate y consigue lo suficiente para el rescate, entonces contará los años desde que vendió y pagará lo que falta al hombre a quien vendió y volverá a su posesión. Pero si no consigue lo suficiente para que se la devuelvan, lo que vendió estará en poder del que lo compró hasta el año del jubileo. Al jubileo quedará libre y él volverá a su posesión. Es decir, en este principio de justicia social, Dios prevé que tengan los padres que heredarles a sus hijos esa tierra. Y podía que en su vida, ¿verdad?, son 50 años y la perdió desde el principio. Bueno, al final de tus días tú vas a tener la oportunidad de recuperar tu patrimonio para entregárselo a tus hijos, para que ellos continúen con esa propiedad que el Señor les entregó en heredad de las tierras de Canaán. Y bueno, aquí hay una variante porque menciona ahora las ciudades amuralladas. El hombre que vende una vivienda de una ciudad amurallada tendrá la facultad de redimirla hasta el término de 1 año desde la venta. 1 año entero será el término para poderla redimir, y si no es rescatada dentro de ese año, la casa que esté en la ciudad amurallada quedará para siempre en poder de aquel que la compró y de sus descendientes, no quedará libre del jubileo. Había una excepción, pues las tierras que estaban en el campo y los terrenos de cultivo, esos eran recuperables en el día del jubileo, el año 50,
Y sin embargo, lo que estaba ya dentro de la ciudad, eso sí podía ser propiedad privada, y eso ya si se perdía, solamente tenían un año para redimirla, para recuperarla. Si no se hacía, entonces se perdía definitivamente, pero seguían teniendo la propiedad de campo, ¿no? La casa de campo y donde estaban los terrenos de cultivo. Y luego dice: pero las casas de las aldeas que no tienen muros alrededor serán estimadas como los terrenos del campo, podrán ser rescatadas y quedarán libres en el jubileo. Pero dice el verso 32, la excepción de la regla, la tribu de Leví: pero en cuanto a las ciudades de los levitas, estos podrán rescatar en cualquier tiempo las casas de las ciudades de su posesión. Bueno, estas ciudades fueron prometidas aquí y entregadas en el libro de Números, registra Números 35:7, después de la conquista. Entonces se le entregaron a los levitas 48 ejidos o ciudades, ¿verdad?, con sus ejidos, prometidas también ahí y entregadas en Josué capítulo 21. Eso es algo que se está previendo que va a suceder cuando entren a la tierra. Pero el verso 73 continúa diciendo: en el jubileo, el que haya comprado de los levitas saldrá de la casa vendida o de la ciudad de su posesión, por cuanto las casas de las ciudades de los levitas son posesión de ellos entre los hijos de Israel. Las casas de los levitas se trataban aquí diferente, ¿no? Diferente, y esos tenían que ser a la perpetuidad posesión de los levitas. Pero la tierra del ejido en sus ciudades no se venderá, porque es posesión suya a perpetuidad. Y bueno, aquí la que produce recacio de oro de reina como elegido es la palabra sadé, que también significa campo, ¿no? Es un terreno de cultivo, que también se traduce aquí como ejido. Pero encontré este dato interesante, la Torat Kohanim, el 25:41, dice: no puede vender sus tierras patrimoniales para tener dinero, para ahorrar o para comprar animales y muebles. Es decir, tenían que ser muy cuidadosos la razón por la que se está vendiendo. Y luego, aunque le está permitido vender una parte de sus tierras patrimoniales cuando la pobreza le aprieta, no debería de venderlas todas. Es decir, aunque estaba la ley del jubileo de redimirlas al año 50, la idea es que no vendiera todas las tierras. Nunca hubiera personas que no tuvieran un pedazo de tierra para poder vivir y subsistir de ellas. Esa era una ley entonces de justicia social. Y avanza el capítulo, y al final, mencionando en el verso 35 una situación acerca de los hermanos pobres, ¿no? Los israelitas que habían caído en pobreza. Y dice: si tu hermano empobrece y recurre a ti, tú lo ampararás como forastero y extranjero, vivirá contigo. No tomarás de él usura ni ganancia, ni tendrás temor de tu Dios, y tu hermano vivirá contigo. No le darás tu dinero a usura, ni tus víveres a ganancia. Fíjense cómo los mismos israelitas tenían que ayudar a alguien que de su raza había empobrecido, viviendo con él. Le tenían que dar techo, amparo, porque así como ellos fueron extranjeros en Egipto, dice, entonces ellos también tienen que tratar bien a sus connacionales. No deberían verlo como un negocio ni cobrar intereses si había que prestarle. La usura no estaba permitida entre los israelitas. Podían tener usura con extranjeros, pero no con los de su propio pueblo. Y luego les recuerda ahí el verso 38, yo soy Jehová vuestro Dios, que los saqué de la tierra de Egipto para darles la tierra de Canaán y para ser vuestro Dios. Es decir, acuérdense que no tenían nada, acuérdense que 400 años fueron esclavos, yo los liberé, yo les doy esta tierra, consérvenla, tengan cuidado con ellos. Y bueno, también dice, si tu hermano empobrece estando contigo y se vende a ti, no lo hagas servir como esclavo. Es decir, podía hacerse la transacción como si fuera esclavo, pero no tenía que vivir la servidumbre como tal, porque eso es precisamente lo que vivieron en Egipto, 400 años, la esclavitud estaba prohibida entre los propios israelitas. Entonces dice, como criado, como extranjero estará contigo, hasta el año del jubileo te servirá.
Entonces saldrá libre de tu casa junto con sus hijos, y volverá a su familia y regresará a la posesión de sus padres, porque son mis siervos, los cuales yo saqué de la tierra de Egipto, no serán vendidos a manera de esclavos. Es decir, podías a cambio de sus servicios, porque quedaron muy pobres, prestarles y que te sirvan en tus tierras, pero nunca considerarlos esclavos y esperar el jubileo para que ellos se les regresaran sus propias tierras. No te enseñorearás de él con dureza, sino tendrás temor de Dios. De igual manera, el verso 44 ya trata el tema sí de los esclavos, que son personas de otras nacionalidades que sí podían servir de esta manera. Y dice, los esclavos y las esclavas que tengas serán de las gentes que están a vuestro alrededor. De ellos podrás comprar esclavos y esclavas. También podrás comprar esclavos entre los hijos familiares de los forasteros. Pero también dice, nadie tratará a su hermano con dureza. Y también ya al final menciona la situación del rescate del pobre y habla algo sobre esta situación. Pero voy a brincarme un poquito porque, bueno, para ir aterrizando esto, miren, aunque se oye muy bonito este tema de que al año del jubileo se te regresan las tierras del reparto original de parte de Dios, se te redime tu casa, tus propiedades, tienes una herencia, es un reset, inicias otra vez de nuevo a pesar de los problemas que hayas tenido en el camino. Sin embargo, pronto se dio cuenta Israel de que era casi imposible llevar a cabo el ideal del ejido, como también sucedió en nuestra región del Valle del Yaqui, ¿no? En el reparto de tierras original aquí, pues estaba muy bonito, muy idílico, pero llegó un momento en que fue inoperante y poco a poco se fue perdiendo esa situación. Aquí, si hubiera año jubilar, sería de maravilla, ¿no? O sea, después de 50 años, volver las tierras a los dueños originales, a los que se les repartió la tierra originalmente. Pero bueno, como este proyecto de justicia fue cada vez más difícil, pues una tarea que se fue proyectando hacia el Mesías. Cuando venga el Mesías, entonces Él va a restaurar las cosas como al principio, y consagración de ese pensamiento es Isaías capítulo 61, donde habla que el Espíritu del Señor está sobre mí, me ha ungido para dar buenas noticias a los pobres. Pobres, otra vez vamos a volver publicar el año agradable del Señor, que no es otra cosa que el jubileo, donde se iba a proclamar que iban a regresar a sus tierras originales. Y eso es precisamente lo que Jesús vino a cumplir cuando en la lectura del profeta Isaías, en este capítulo 61, verso 1, se le dio en la sinagoga de Nazaret, donde había crecido como buen israelita que era. Entonces dice la escritura en Lucas 4:16, vino a Nazaret donde se había criado, y en el Shabbat entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro halló el lugar donde está escrito, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los de corazón quebrantado, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro lo dio al ministro y se sentó. Los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él, y entonces comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Y habla de esos principios precisamente, buenas noticias a los que quedaron en pobreza, los que estaban angustiados de corazón, los que habían terminado de esclavos, pues había libertad para ellos. Es el año agradable del Señor, era el jubileo. Y bueno, y ya de esta manera, pues los israelitas que ya no pudieron cumplir con este reparto ejidal y sus leyes agrarias de carácter social, buscando la equidad y la justicia, entonces se lo fueron encargando al Mesías. Jesús vino a cumplir eso, a darnos, ¿verdad?, a todos el mismo trato, a tener la misma herencia, una herencia que ya no terrenal, sino una herencia celestial. Dice, voy pues a preparar lugar para vosotros, porque quiero que donde yo estoy ustedes también estén, y esas bendiciones que Dios reparte por igual, sin importar la hora, raza, tribu, credo, nacionalidad. Ahora todos estamos
en ese cobijo del jubileo del Señor, que Cristo vino a inaugurar el reino de Dios, la iglesia, que ahora estamos tú y yo disfrutando. Así es que bueno, con esto estamos llegando ya al final de este espacio. Solamente quiero aquí entrar rápidamente para mencionar que algunos hermanos nos han estado viendo. La hermana Dora Estrada, como es costumbre, y también ya nos sigue escuchando. También el hermano Fabián, Norma Duarte, Elías Castro, no te vi ayer, no sé si andas todavía por allá en Mexicali. Hermana Chuyita, gracias a todos ustedes por seguirnos en esta transmisión. También la hermana Xochitl Guadalupe Paredes, mi hija Grecia, mi esposa, Gracia de la Cruz, Quechu Mora, también saludos al pastor Solano, dice. Y bueno, pues gracias a Dios, ¿verdad? Hoy estuvimos aquí del lado de la cabina. Aquí estamos diferente un poquito el espacio, ¿verdad? Pero igual esperamos que hayan disfrutado el programa. Y pues hasta la próxima, nos vemos pronto. Le habíamos quedado también, hermanos, que para los siguientes programas pues ustedes nos pueden sugerir la temática, así es que pueden empezar a hacerlo ahí a través de la página o directamente ahí conmigo, para ver qué temas les gustaría desarrollar, invitar a personas también para que vengan a dialogar con nosotros acerca de la Biblia. Así es que pues aquí estamos a la orden. Soy el pastor Jorge Solano, gusto en saludarles en este día. Dios les bendiga, ánimo.